Saludos, bachilleres en humanidades del Colegio Daniel Octavio Crespo. La temática para esta semana es el texto y sus propiedades. Vamos a ver lo que es coherencia, cohesión y adecuación. Primeramente, veremos el concepto de texto. ¿Qué es un texto? Un texto es la unidad de comunicación global que emite un hablante, oralmente o por escrito, de forma intencionada, con un propósito comunicativo determinado y en una situación concreta. Veamos cada uno de ellos. Unidad de comunicación global. Independientemente de la extensión, se considera texto a toda comunicación con sentido total, coherente y unitario. Independientemente de la extensión, quiere decir que puede ser desde una palabra, una frase, una oración o un texto completo. Si tiene sentido, se considera texto. Forma intencionada. El emisor siempre tiene una intención que queda reflejada en el texto. Cada uno de nosotros escribimos con una intención. Propósito comunicativo. Con los textos pretendemos informar, convencer, dar instrucciones, que refuerza lo que teníamos allá anteriormente, forma intencionada. Siempre hay una intención, un propósito. Situación concreta. Contexto que determina el significado que adquiere el texto y el éxito comunicativo. Propiedades del texto. Un texto debe cumplir de forma simultánea, escúchese bien, de forma simultánea, tres propiedades: la coherencia, la cohesión y la adecuación. La coherencia. La relación lógica que se establece entre las partes de un texto se denomina coherencia. Esta propiedad se produce cuando todas esas partes se refieren a un mismo tema. Iniciamos en un texto hablando de la desnutrición infantil, tenemos que continuar desarrollando el mismo tema hasta que culminemos. Y al mismo tiempo están relacionadas entre sí. Hay hilación de las ideas y podemos utilizar, para enlazar cada uno de los párrafos, podemos utilizar lo que son las preposiciones o frases prepositivas. Coherencia. Para que el texto sea coherente debe cumplir con los siguientes requisitos. Unidad de sentido. Tiene que poder interpretarse como una unidad de sentido y no como un conjunto de oraciones inconexas. O sea que las oraciones tienen que estar conectadas, relacionadas unas con la otra. Por lo mismo no podemos cambiar de tema dentro de lo que es un texto. Progresión de ideas. Las ideas deben unirse entre ellas de un modo lógico para que la información avance de manera comprensible. No te puedes saltar de un tema a otro en un mismo párrafo, por ejemplo, porque pierdes a el receptor. Unidad temática. El tema que se trata debe ser el mismo a lo largo de todo el texto y estar presente constantemente en él. El mismo tema. Ya sea para un párrafo, si vas a escribir un párrafo, debe tener una idea principal y continuar con esa idea. Si es un documento completo, pues entonces desarrollar la idea principal a lo largo del documento. Información suficiente, debe contener la información suficiente y no puede presentar contradicciones. No te puedes contradecir en el mismo texto, tienes que mantener lo que es la información que estás comunicando. Algo importante, debe tener suficiente información para que el lector o el receptor la pueda comprender y no colocar demasiada información de repente que se pierdan las ideas o caigas en lo que es la redundancia. Tampoco debes limitarte tanto de manera tal que de repente por omitir información pues no llegue el mensaje que tú querías comunicar. La cohesión. La cohesión es la propiedad por la cual los elementos de un texto están articulados entre sí, cómo se unen entre sí. Procedimientos de referencia se basan en las relaciones internas entre los elementos de contenido, cómo se van uniendo cada una de las ideas, palabra por palabra. Léxicos implican relaciones semánticas entre las palabras, o sea, las relaciones de sentido, el significado. Procedimiento de sustitución. Tenemos los sinónimos contextuales, las metáforas y metonimias, perífrasis, proformas léxicas y campos semánticos. Procedimiento de repetición, reiteración léxica y sustitución sinonímica. Procedimientos de referencia se basan en relaciones internas entre los elementos o contenidos. Pueden ser gramaticales, también implican las relaciones sintácticas, la relación entre cada una de las partes que conforman una oración.
Pronominalización, deixis, que son la función de algunos elementos lingüísticos que consiste en señalar o mostrar una persona, un lugar o un tiempo exteriores al discurso u otros elementos del discurso presentes solo en la memoria. Recordemos que podemos encontrar deixis personales, deixis temporales, entre otras. Y la elipsis, que es cuando nosotros omitimos algún elemento dentro de la oración que consideramos que no es necesario. Ejemplo, año de nieves, coma, año de bienes. Estamos quitando el verbo, en este caso que es. Deberíamos decir año de nieves es año de bienes. Procedimiento de conexión. Consiste en establecer relaciones entre ideas mediante marcadores textuales, modificadores oracionales, palabras. Ejemplo, los adverbios que afectan a toda la oración. Marcadores de función textual, conjunto de palabras que establecen relaciones lógicas. Estructuradores de información, indican la organización de las ideas, cómo se organiza una idea, cómo vamos enlazando una idea con otra. Tenemos los reformuladores que presentan la parte de un texto que retoma una anterior, una parte anterior. Conectores conectan las partes de un texto y los argumentativos presentan una nueva línea argumental con respecto a la anterior. La adecuación. Para que un texto pueda considerarse adecuado debe ser congruente con la situación comunicativa en la que se enmarca, para la cual debe tener en cuenta el receptor al que se dirige. Siempre debemos tomar en cuenta a quién nos estamos dirigiendo, el tema que se trata, el propósito del emisor, la situación en que se produce el texto y el canal por el cual se distribuye. Tenemos en este caso los registros lingüísticos o variedades funcionales. Los registros corresponden a las situaciones comunicativas concretas dentro de un ámbito social. Suelen distinguirse dos tipos que pueden emplearse tanto en textos orales como escritos. Registro informal se emplea en el ámbito familiar o de confianza. Es espontáneo y expresivo, de baja complejidad, escasa precisión en el uso del vocabulario y la sintaxis. Aquí tenemos el registro que utilizamos más que nada para lo que son las personas muy allegadas a nosotros, que nos podemos dirigir a ellas de una manera sencilla, sin tanto, sin buscar tantas palabras, de una manera que ellos nos puedan comprender. Y el registro formal, que es el característico de los textos de uso público, cuando ya usted se va a dirigir ya sea para realizar una tesis, una monografía, o va a dejar que su texto se vea, por ejemplo, en las redes sociales que son muy, muy, muy formales y que usted sabe que van a entrar allí personas con un gran nivel educativo, un alto nivel educativo. Es el característico de los textos de uso público, discursos, conferencias, documentos oficiales, textos divulgativos. Presenta una mayor complejidad léxica y sintáctica. ¿Por qué? Porque debemos saber a qué público nos estamos dirigiendo para poder entonces adecuarlo a ese grupo de personas. Así que esperemos que les haya quedado claro el tema. Nos veremos entonces en la próxima.